Al principio de la película, conocemos al nuevo profesor de matemática, cuyo nombre es Jim. En este día, anda afeitándose para asistir a la fiesta del instituto, en el cual empezará a trabajar como el nuevo maestro de matemática. Bien. En eso, conocemos a su única hija, a la cual aprecia bastante. Por este lado, conocemos a Devon. Ella es una joven bastante caprichosa y muy maleducada, debido a que su padre es multimillonario y a la vez viudo. Una vez en la fiesta, Devon anda compartiendo con su mejor amiga llamada Kinsey. Cuando las dos se cruzan con Jim, no pueden negar que lo consideran muy atractivo. Y sin vergüenza alguna, Devon se le acerca para tratar de impresionarlo con su inteligencia. Minutos seguidos, se dirigen al baño para tomar un poco de vodka. Al enterarse de que alguien se acerca, enseguida Devon lo oculta. Pero se trata de su archienemiga Apple. En eso nos enteramos que Apple no soporta la presencia de Devon, debido a que ella se la pasa humillando a todas las demás, por el simple hecho de que su padre es millonario. Al terminar la fiesta, nos enteramos de que Jim y una maestra llamada Rachel han iniciado una relación amorosa. Por este lado, cuando Devon llega a casa, se pone a investigar sobre la vida de Jim. Al día siguiente, Jim anda tomándose un cafecito, y debido a que está muy caliente, termina derramándoselo encima. Y cuando empieza a cambiar de camisa, justo en este momento, Devon y Kinsey se cruzan con esta situación. Y enseguida se quedan a observarlo, mientras empiezan a hacerse ilusiones. Una vez en el aula, Devon se entera que el profesor también impartirá las clases de deportes. Al saber que su archienemiga estará con Jim en esta asignatura, enseguida le llega una idea. Horas más tarde, el profe se reúne con su ex, cuyo nombre es Maritza. Y a la vez, es la madre de su hija. En medio de esta conversación, Maritza le comunica que la han promovido al puesto de vicepresidenta. Pero tendrá que mudarse a San Diego junto con su hija. Al escuchar esto, Jim termina enojándose, debido a que también tendrá que mudarse a San Diego, y esto implica que se alejará de Rachel. Al día siguiente, el director le comunica que Devon será su ayudante. Y cuando Jim le dice que no la necesita, el director le comunica que el padre de esta chica realiza múltiples donaciones a este instituto. Y por esta razón, él se asegura en hacer realidad todas las peticiones de Devon. Una vez en la cancha, Jim envía a Devon a buscar sus llaves en su despacho, para luego ir al almacén y así poder crear un inventario del equipo de voleibol. Una vez aquí, observa la foto de su hija y se pone a husmear en su diario. Y justo en este momento, Rachel entra para realizar una llamada. Aprovechando esta casualidad, Devon realiza un comentario halagador sobre la madre de la hija de Jim, diciendo que ella es bastante elegante, para que así, la autoestima de Rachel se vaya al piso. Cuando encuentra las llaves, a escondidas del profe, se dirige a una ferretería para sacarle copias. Al caer la noche, Jim se reúne con Rachel. Una vez aquí, le informa que dentro de poco tendrá que irse a vivir a San Diego, debido a que no quiere separarse de su hija. Cuando le pide que lo acompañe, ella le hace saber que debe de quedarse porque tiene que estar al cuidado de su madre. Y mientras ellos conversan, Devon se cuela en la casa de Jim, valiéndose de las copias de las llaves. En eso, toma la tarjeta de crédito del profe. Al día siguiente, el padre de Devon empieza a regañarla por haberse vestido con esta blusa provocativa. Una vez en la escuela, Devon le cuenta a su amiga Kinsey que se imagina una vida al lado del profesor. Al escuchar esto, Kinsey se convence de que ella está bastante obsesionada. Al día siguiente, cuando Jim la envía a buscar algo en su despacho, suena el teléfono. Al contestar la llamada, se trata del colegio en el cual estudia la hija de Jim. En eso le informan que deben de pasar a recogerla. Y sin consultarlo con el maestro, ella pasa a buscarla. Y para evitar cualquier inconveniente, la recepcionista se comunica con Jim. Y a pesar de que Jim termina sorprendiéndose, autoriza que le entreguen a su hija. Al momento de salir, la pequeña le deja su mochila para despedirse de sus amigos. Aprovechando esta oportunidad, Devon toma su peluche. Cuando le entrega a la niña, Jim le agradece por haber tomado esta iniciativa. Horas más tarde, Jim le marca a Devon para preguntarle sobre el peluche. En respuestas, ella le dice que su hija lo dejó accidentalmente en el vehículo. Y es así, como valiéndose de esta estrategia, logra tener una cita con Jim. Pero termina enojándose, debido a que la niñera le daña el momento. Al día siguiente, mientras se dirigen a un partido de voleibol, Jim anda descansando un poco.
mientras que Devon no le quita los ojos de encima. Un día antes del partido, se hospedan en un hotel. Y durante la noche, al ver que su archienemiga se toma una foto con Jim, Devon también se antoja de una. Y luego empieza a imaginarse que Jim le pide matrimonio y que termina besándola. Horas más tarde, toca a la puerta de Jim para hacerse la víctima. Con lágrimas en sus ojos, le dice que su novio ha rompido con ella. Cuando Jim va en busca de un poloché, su archienemiga termina enterándose de sus intenciones. Una vez a solas, Jim le dice muchas cosas bonitas para elevar su autoestima, diciéndole que ella merece a una persona madura y sensible. Al escuchar esto, empieza a creer que Jim está enamorado de ella. Al día siguiente, el equipo de Jim termina siendo el ganador. Y cuando están de regreso, el maestro le hace saber a la archienemiga de Devon que muy pronto tendrá que mudarse, por culpa de la madre de su hija. Y mientras le cuenta todo esto, Devon anda escuchando toda la conversación. Y por esta razón, se pasa investigando la vida de Maritza durante toda la noche. Y por si fuera poco, al día siguiente la extermina con su coche, sin dejar evidencias. Al día siguiente, finalmente le dan la noticia a Jim. Al cambio de escenas, le hacen una misa antes del funeral. En eso, Devon se le acerca para darle sus pésames. Y cuando Jim regresa a casa, ella le hace las visitas. En medio de esta conversación, finalmente se le declara. Y encima de eso, se muestra muy creída, como que si el profe todo el tiempo estuviera enamorado de ella. Y por si fuera poco, le pide que le haga el delicioso. Pero como Jim es un hombre que se respeta, no lo piensa ni una vez para pedirle que se marche. Y luego le informa que está muy equivocada. Al día siguiente, ella continúa acosándolo. Y una vez más, Jim se da a respetar. Al ver que por primera vez en su vida no puede tener lo que desea, enseguida se dirige a la comisaría. Una vez aquí, en presencia de su padre, les cuenta a todos que Jim le hizo el suculento sin su consentimiento. Como también, que Jim le compró aquella blusa provocativa con su propia tarjeta de crédito. Pero ya sabemos que todo es una mentira. Y como se trata de una adolescente, enseguida apresan al pobre maestro. Pero es dejado en libertad, gracias a su excelente abogada, mientras que el caso sigue abierto. Al día siguiente, nos enteramos de que Jim ha sido suspendido de sus labores. Pero al menos Rachel está de su lado. Por este lado, Devon pasa a buscar a la hija del Jim. Y como la recepcionista ya le tiene confianza, enseguida le concede el permiso. Horas más tarde, le hace una llamada al profe, en la cual termina citándolo a dicho lugar, con el chantaje de entregarle a su hija. Una vez aquí, ella empieza a declarar toda la verdad, diciéndole que ella fue quien exterminó a Maritza, y que haría cualquier cosa por amor. Como también, que puede retirar la falsa acusación si la acepta en su vida. Después de saber la ubicación de su hija, Jim le comenta que en ningún momento cerró la llamada. Y durante toda su confesión, el celular estaba en alta voz. Y gracias a esto, su abogada y la policía la estuvieron escuchando. Y justo en ese momento, llega la policía y la terminan apresando. Y mientras el profe, Rachel y su hija son felices, Devon es internada en un hospital psiquiátrico. No olvides comentar qué tal te pareció esta historia, como también regalarme tu hermoso like. Hasta la próxima.